Bueno, entramos de lleno en esto. El mundo digital que usamos todos los días se sostiene sobre dos pilares que casi nunca vemos. Por un lado, la profundísima filosofía ética de quienes escriben el código y por el otro, los cables físicos que literalmente transportan esa información de un lado a otro. Hoy vamos a emprender un viaje fascinante para desglosar este tema. Trazaremos una línea directa que conecta las ideas más abstractas sobre quién tiene el control del software hasta llegar a las tripas, a la ingeniería técnica pura y dura de las redes modernas. Comencemos. Todo movimiento gigantesco tiene un origen, y, aunque parezca increíble, el del software libre empezó en los años 80 con algo súper frustrante y cotidiano: una impresora atascada. Resulta que Richard Stallman, un investigador del MIT, se topó con una impresora HP que fallaba constantemente. Quiso arreglarla, pero como el código fuente estaba cerrado, simplemente no pudo hacerlo. Esa frustración encendió una chispa enorme. Para Stallman, no poder modificar el código no era un simple inconveniente técnico, era un problema fundamental de control y de ética. La idea central aquí es que el software debe entenderse como libre expresión y no como barra libre o algo gratuito. Es una cuestión de derechos inalienables, muy separada de la idea de si algo cuesta dinero o no. Para entender todo este ecosistema a fondo, esta será nuestra hoja de ruta. Primero, analizaremos la brecha filosófica del software. Segundo, veremos cuáles son esas 4 libertades esenciales. Tercero, analizaremos un duelo de licencias. De ahí, daremos un giro intencional en el punto 4 hacia los conceptos de monitoreo de red para finalmente desmenuzar las mecánicas del protocolo NetFlow. Arrancamos entonces con la sección 1, la brecha filosófica del software. Esto ilustra perfectamente un debate increíble que ha existido por años sobre cómo debemos desarrollar y compartir la tecnología. Básicamente, tenemos dos doctrinas construyendo el mismo mundo digital. Por un lado está el software libre, liderado por Richard Stallman, que ve el acceso al código como una verdadera cruzada moral. Para esta filosofía es una cuestión de justicia digital, donde los derechos del usuario siempre deben estar por encima de la máquina. Por el otro lado está el código abierto, el famoso open source, impulsado por estrategas como Eric S. Raymond. Ellos quitan toda esta carga ideológica y se enfocan en un pragmatismo total. Su argumento es súper simple. Trabajar colaborativamente simplemente produce un software que es técnicamente superior, o sea, es la moralidad y la ética enfrentándose cara a cara con la eficiencia técnica y corporativa. Pasamos a la sección 2, las 4 libertades esenciales. A ver, para que el movimiento del software libre no se quedara solo en buenas intenciones, necesitaba reglas claras, y estos son sus cimientos inquebrantables. Fíjense en un detalle genial. Están numeradas empezando desde el 0, lo cual es un guiño directísimo al rigor de la arquitectura computacional. La libertad 0 asegura que se pueda ejecutar el programa para cualquier propósito. La libertad 1 es el derecho a meterse, estudiar y cambiar ese código. La libertad 2 permite compartir y redistribuir copias, y la libertad 3 otorga el derecho de distribuir esas versiones que ya fueron modificadas. Pero ojo, la regla de oro aquí es que es un todo o nada. Absolutamente todas estas libertades tienen que cumplirse al mismo tiempo para que un software sea considerado genuinamente libre. Lo que nos lleva a la sección 3, el duelo de licencias. Claro, toda esta filosofía y estas libertades suenan increíble en teoría, ¿verdad? Pero en el mundo real necesitan dientes, necesitan arquitectura legal para funcionar. Y ahí es donde aparece un concepto verdaderamente brillante, el copyleft. Es, en esencia, una estrategia de protección viral. Utiliza las mismísimas leyes restrictivas de derechos de autor, el copyright de toda la vida, pero invirtiendo por completo su propósito. En lugar de usar la ley para prohibir, la usa para garantizar que las libertades se propaguen sin freno. O sea, si se modifica y distribuye un programa bajo copyleft, existe la obligación legal absoluta de mantener exactamente las mismas libertades en la nueva versión. Es un atajo legal majestuoso para asegurar que el código jamás pueda ser privatizado en el futuro. Y lo realmente interesante aquí es observar el contraste absoluto de cómo se aplican estas filosofías en el mundo legal. Tomemos como ejemplo un clásico contrato de licencia de usuario final, el famoso EULA, de un sistema propietario como Windows 7. Es súper específico y restrictivo. Limita el uso a un solo usuario a la vez a un máximo de 2 procesadores. Autoriza que la empresa recolecte datos silenciosamente y prohíbe rotundamente hacer ingeniería inversa. Ni se te ocurra abrir el capó del sistema.
En el rincón opuesto tenemos la licencia GPL, la que protege a ecosistemas como Linux. Esta opera basándose puramente en la reciprocidad. La GPL exige compartir el código fuente, aplaude que hagas modificaciones y usa el copyleft para blindarse contra patentes exclusivas. Literalmente son dos visiones completamente opuestas del control digital. Damos un giro necesario hacia la infraestructura física y entramos a la sección 4, conceptos de monitoreo de red. Ya hablamos mucho de cómo las licencias controlan quién es el dueño del software. Pero, ¿cómo interactúa ese código con los datos reales que cruzan el planeta cada segundo? Las licencias dictan las reglas del código, pero el monitoreo de red dicta cómo ese código mueve la información. En cualquier infraestructura, es de vida o muerte saber qué está pasando en esos cables. El monitoreo mide con precisión milimétrica cuánto ancho de banda se consume, qué protocolos operan tras bambalinas, revisa si los servicios críticos siguen en pie y, algo absolutamente crucial hoy en día, detecta ataques cibernéticos o malware con tan solo analizar comportamientos extraños en el tráfico. Entonces, el punto crucial aquí es entender cómo demonios se clasifica esta inmensa avalancha de datos de forma eficiente. Cuando un router recibe información, la organiza en flujos. Un flujo no es más que una cadena de paquetes de datos que viajan en una sola dirección, del origen al destino. Lo brillante es que el router clasifica esto usando 7 campos muy específicos, como las direcciones IP o los puertos, pero, y esto es clave, sin tener que abrir el paquete para leer el contenido privado. Es una conexión temática perfecta con los derechos que analizábamos antes. Logramos mantener la privacidad intacta, pero habilitamos un análisis riguroso de la salud de toda la red. Y así llegamos a nuestra última parada, la sección 5, el protocolo NetFlow. Para poder estandarizar esta titánica tarea a nivel mundial, la industria se apoyó en el protocolo NetFlow, creado originalmente por Cisco, y tiene una arquitectura macro sumamente elegante. Todo arranca en el exportador, que generalmente es un router. Este equipo se encarga de observar el tráfico, agrupa los paquetes en flujos y los envía empaquetados mediante rápidos datagramas de red. Estos paquetes aterrizan en el colector, una especie de gran bodega que recibe y almacena todos estos registros masivos. Y por último, la información pasa al analizador, que es el motor visual encargado de traducir todo esto en estadísticas y gráficas para que podamos entender qué está pasando. Ahora, piensen que la memoria de un router es muy limitada, así que utiliza una caché volátil. Los flujos se crean, se actualizan y luego deben expirar rapidísimo para enviarse al colector. Es literalmente como un reloj suizo manejando millones de conexiones de manera simultánea, y expiran bajo reglas estrictas. Si hay 15 segundos de inactividad total, el flujo expira. Si la conexión se termina formalmente con una señal de red, como la bandera TCP/FIN, el flujo expira. O bien, si lleva 30 minutos activos sin interrupciones, expira la fuerza para generar un reporte periódico de seguridad. Es un ciclo constante y extremadamente preciso. Veamos cómo esto ha ido evolucionando y construyéndose con el tiempo. La tecnología NetFlow ha dado saltos inmensos. Por un lado, tenemos la versión 5, que es el estándar histórico de la industria. Es inmensamente compatible en todo el mundo, pero posee un formato fijo, bastante rígido, limitado únicamente a las direcciones de Internet tradicionales. En contraste, la versión 9 cambia las reglas del juego. Representa un salto evolutivo espectacular al usar un sistema basado en plantillas o templates. Esta nueva arquitectura la hace infinitamente más flexible, capaz de transportar formatos distintos y de soportar tecnologías de red modernas como IPv6. Un triunfo absoluto de la adaptabilidad técnica, sin duda. El camino que hemos recorrido hoy, desde la frustración por no poder arreglar una simple impresora en los 80, hasta los gigantescos centros de datos estandarizando cada bit de tráfico, nos revela algo increíble. La infraestructura digital moderna es un híbrido espectacular. Está construida sobre intensas batallas legales por el control ético del código, pero opera sobre hardware corporativo que rastrea meticulosamente la información. A medida que nuestras redes se vuelven más ubicuas y complejas, surge una gran pregunta para reflexionar. ¿Cómo lograremos mantener en el futuro ese delicado equilibrio entre la libertad ideológica del software, las realidades comerciales y el profundo nivel de vigilancia técnica que la red necesita para funcionar de forma segura?
Es un dilema tremendo, pero fundamental para entender hacia dónde vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis.